Éxodo capítulo 14 estamos estudiando en esta noche. Bueno, ¿cómo están? Bueno, qué chévere. Quiero que por favor me acompañen con sus Biblias a Éxodo capítulo 14 y antes de iniciar, quiero animarlos porque esta herramienta que hemos iniciado o este nuevo estudio que hemos iniciado de fundamentos en la fe ha sido de mucha bendición y lo especial también es que al ser transmitido por internet es una bendición que ustedes tienen también de poder animar a algunas personas que no toman este estudio o que quizá no acceden a una invitación a la iglesia, venir presencialmente, pues es chévere que desde casa podrían tomar ese estudio y poder darse cuenta qué dice Jesús acerca de muchos aspectos, qué dice la Biblia acerca de Jesús, qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo y qué dice la Biblia acerca de nuestra fe. Entonces es muy lindo y les animo pues que estén ahí atentos. ¿Quién necesita una Biblia? Levante la mano, le vamos a prestar una Biblia. Por acá necesitan Biblia, Gabriel. Bueno, y vamos todos con nuestras Biblias a Éxodo capítulo 14. Vamos a leer de los versos 15 al 31, ¿sí? Que fue la parte donde quedamos la semana pasada. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Señor, quiero agradecerte por esta noche tan especial donde venimos delante de ti, donde podemos estudiar tu palabra, y te pido, Señor, que esos mares de dificultad que a veces enfrentamos se puedan partir en dos y podamos
cruzar a salvo, en seco, y que podamos glorificarte a ti, Señor, en medio de nuestras situaciones. Permítenos ver ese milagro del mar abierto también en nuestras vidas, Señor, cuando nos encontramos con dificultades que sentimos, Señor, que nos van a destruir. Y tú estás delante de nosotros, tú también cuidas nuestra retaguardia como lo hiciste con este pueblo, Señor. Enséñanos y háblanos en esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es bien especial porque la semana pasada vimos los primeros 14 versículos de este capítulo. Y en los primeros 14 versículos estuvimos viendo cómo el Señor decidió en el capítulo 13 llevar, dice, a su pueblo por una ruta más larga. No era la ruta usual ni lógica, y recordamos siempre que cuando lo que Dios hace y no tiene sentido, ¿no?, a la mente humana, pero Él es Dios y Él sabe por qué lo hace. Él tiene todo el panorama, Él conoce el presente, el pasado, el futuro nuestro, y por eso sabe por qué nos lleva por los lugares que nos lleva, y eso es bien especial de nuestro Dios, y por eso tenemos que confiar en Él. También vimos cómo el Señor decidió llevar a su pueblo de esa manera, y también de alguna manera nos recuerda la confianza, ¿no? Es como este tema ha sido de confianza, dependencia, fe, ¿sí?, en quién es Dios. Una de las cosas lindas que veíamos en el devocional hace un par de días, cómo David enfrentó a Goliat, ¿sí? Los que recibieron el devocional por WhatsApp se dieron cuenta cómo llega David, de alguna manera enfrenta a Goliat, pero no confiado en su fuerza, no confiado en su capacidad, ni en su habilidad, sino confiado en lo que Dios puede hacer a través de su vida. Y todos conocemos muy bien lo que hizo David frente a Goliat, y recordamos que era el respaldo de Dios en la vida de este hombre. Pero también vimos la semana pasada, iniciamos de alguna manera este tema que era una situación que Dios presenta y tres respuestas diferentes, ¿no? Tres respuestas a la voz de Dios. Dios habla y tres grupos de gente responden, entre ellos está Moisés, Faraón y la nación de Israel, ¿sí? Y vimos de alguna manera que Faraón respondió de una manera orgullosa al plan de Dios, queriendo seguir, continuando de alguna manera o queriendo destruir al pueblo de Dios. Y la respuesta de temor e incredulidad la vimos por parte del pueblo, que se quejaron del líder y por ende se quejaron de Dios mismo, porque Dios fue quien levantó a Moisés para librar a este pueblo. ¿Recuerdan ustedes qué dijo el pueblo? ¿Por qué nos has hecho así? Le dijo, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Y recuerden que se estaban quejando contra Moisés, pero puntualmente se estaban quejando contra Dios. Pero también vimos una respuesta en fe de Moisés. En el verso 13 dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y veíamos cuán grande fue la fe de Moisés, ¿no? Él no sabía lo que Dios iba a hacer, pero él sabía que Dios iba a hacer algo. Él exactamente no sabía qué iba a hacer Dios, pero él estaba seguro de que Dios iba a darles la salvación. El punto era la salvación de la mano de Faraón que quería destruirlos. Entonces, hoy vamos a ver el desenlace. Hemos leído el desenlace. ¿Cómo termina todo esto? Frente a tres respuestas de la voz de Dios. Unos con fe, otros con temor y otro con orgullo. Y el Señor vuelve y va a tratar con cada una de esas respuestas. Como dice la palabra, Dios da la alabanza a cada uno. Cada uno de nosotros cuando oramos delante de Dios vamos a recibir la alabanza de Dios. Unos van a ser buen siervo fiel, pero otros siervo malo y negligente. El mismo Dios honrando a unos, pero de alguna manera reprendiendo la actitud incorrecta de otros. Entonces, en estas tres respuestas que estos grupos han dado a Dios, podríamos encontrar que solo una respuesta fue la correcta. No fue el orgullo, ¿sí? No fue el temor y la incredulidad, pero fue la fe.
Y me gustaría que me acompañaran rápidamente, teniendo abierto Éxodo 14, a Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, nos dice realmente qué es lo que vence al mundo cuando nos encontramos en situaciones adversas, en situaciones difíciles. ¿Cómo podemos vencer nosotros al mundo? ¿Cuál es la herramienta, el arma que Dios nos ha entregado para hacerlo? Y dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es el temor, no es la incredulidad, no es la incertidumbre, no es el orgullo, pero es la fe puesta en Dios la que nos permite vencer a este mundo. Y es bien especial, porque lo que vemos aquí es cómo el Señor va a honrar la fe de Moisés, cómo va a castigar el orgullo de Faraón y cómo va a dar una lección al pueblo de Israel de que empiecen y que aprendan a confiar en Él. Entonces de alguna manera va a tratar con esto, va a honrar la fe de Moisés, ¿sí? Va a castigar el orgullo de Faraón y su ejército y va a dar una gran lección a su pueblo, porque Él ya había hablado y ellos no estaban confiando, lo que hicieron fue quejarse, quisieron volver atrás y fue algo bien tremendo y que podemos imaginarnos en ese momento, ¿no? La figura, la foto, la película que podemos tener en nuestra mente de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Recuerden que eran más de 2 millones de personas, ¿sí? Frente al mar, ¿sí? Y detrás de ellos un gran ejército. Y miraron atrás y recuerden, cuando quitaron su mirada de la gloria de Dios y bajaron su mirada y la colocaron en los hombres, culparon al hombre de Dios por lo que Dios quería hacer en sus vidas. Y muchas veces nos pasa así, cuando quitamos la mirada de Dios y la ponemos en las circunstancias, culpamos a los hombres de Dios por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que está pasando allí, ese es el escenario. Entonces, me gusta porque Dios respalda la respuesta de fe de Moisés. Pero miren cómo suena esto, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Esto me parece bien interesante porque lo que el Señor está diciendo al pueblo aquí por medio de Moisés es que no tenían que orar, sino obedecer porque Él ya había hablado. ¿Sí? De alguna manera es porque me mira. O sea, dígale al pueblo que marche, yo ya le hablé, yo ya había hablado, ya había dicho cuál era el plan. Miren que el plan estaba en el verso 3. Dios habló a Moisés para que Moisés le hablara al pueblo. Y dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón. O sea, la situación ya estaba planteada. Y ellos sabían el plan de parte de Dios. Tremendo cuando nosotros sabemos por medio de la profecía, por medio de lo que la Biblia dice, lo que va a acontecer. Pero no obedecemos muchas veces. Él nos dice su plan en la palabra de Dios. Está la profecía, la palabra profética más seguro, en la cual hacemos bien si estamos atentos. Y ya nos está diciendo lo que ha de venir. Él ya ha hablado y por eso le dice a Moisés, ¿por qué? ¿Por qué oran? No es momento de orar, es momento de actuar. Y esa es una gran lección. ¿Saben algo? En algunas oportunidades usamos la oración como excusa para no obedecer. Spurgeon dijo, hay tiempo para orar, pero también hay tiempo para una actividad santa. Hay un momento en que la oración debe tomar un lugar secundario. Hay un momento donde la oración debe tomar un lugar secundario. Y no quiero que me malinterpreten y no quiero que malentendamos porque la Biblia dice que debemos de orar en todo tiempo. Pero la oración debe tomar en algunos momentos un lugar secundario. Y voy a explicarlo cómo es. A veces tomamos la oración como una excusa, ¿sí? Para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Ejemplo, excusarme en la oración para servir. Todos nosotros estamos llamados a servir al único y verdadero Dios. Y que usted diga, voy a orar
para ver si el Señor quiere que yo le sirva, es una excusa. Porque la oración debería de ser, voy a orar para ver dónde quiere Dios que yo le sirva, pero mientras tanto le sirvo con lo que tengo, con lo que creo que donde Él me está poniendo. Pero es una excusa decir, voy a orar para ver si Dios quiere que yo sirva. Es como si dijéramos, voy a orar si es la voluntad de Dios que hoy me bañe. Voy a orar a ver si es la voluntad de Dios que hoy me cepille los dientes. Hay gente que dice, hasta que yo no escuche la voz de Dios audiblemente no lo voy a hacer. Y no les parece que cobra sentido. Imaginen que usted se quedara 5 o un día sin bañarse, 2 días sin bañarse. ¿Ya sabe qué pasa cuando usted está 3 días sin bañarse? Y alguien se le acerca, si es que se le puede acercar, y le dice, ¿y qué te pasa? Y yo no estoy orando a ver si Dios, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y no quiero moverme ni un solo centímetro sin hacer la voluntad de Dios. Y estoy orando que Él me hable y que me diga si hoy debo bañarme. ¿No es cierto que no tiene sentido? Y hay situaciones donde el Señor nos llama a que debemos orar. Y es claro orar. Ellos claman a Dios, Dios responde, pero ya Dios había hablado. Y de alguna manera el Señor le dice, ¿por qué me miran? Marchen. O sea, obedezcan a lo que yo les estoy diciendo. Porque lo que viene es que yo me voy a glorificar en Faraón. Faraón los va a seguir y va a decir, ustedes están encerrados, pobrecitos, pero yo me voy a glorificar en la vida de Faraón. Entonces, algunas personas no pueden tomar decisiones que podrían ser trascendentales para su vida y su futuro, pues viven amarradas a lo que llaman la voluntad de Dios, cuando en realidad lo que están es ocultando su temor a arriesgarse. Algunas personas se ocultan bajo la frase voluntad de Dios, bajo la frase oración, pero lo que tienen es un temor de arriesgarse. Y saben, con Dios tenemos que asumir riesgos, porque si ustedes se dan cuenta, ellos estaban asumiendo un riesgo, y los riesgos es fe, asumir en fe que Él ha dicho que nos va a sostener. No parece, ¿sí? No se ve lógico porque Él dijo que nos iba a defender, pero no vemos que nos tenga unas lanchas aquí, unas suficientes lanchas para pasar al otro lado, o sea que pareciera que Él no nos va a defender, pero realmente Él ha dicho y Él cumple, y lo hizo en ese tiempo, lo ha hecho durante todo ese tiempo y lo hará. Ese es nuestro Dios y es especial confiar en Él. Algunos en realidad lo que están ocultando es su temor a través de esas palabras. Y recuerdo de un hombre que llevaba 10 años orando por una chica que le gustaba y veía siempre esa chica ahí en la iglesia y llevaba 10 años orando por ella. Y una vez le preguntó al pastor, fue y le dijo al pastor que estaba orando por esa chica y que él creía también que esa chica de alguna manera como que le copiaba, ¿no? Como decimos en nuestro lenguaje, como que ella me copia, ¿sí? Y le dije, ¿tú qué piensas? Pero yo no quiero decirle nada hasta que yo no escuche audiblemente la voz de Dios, que me diga que debo decirle algo a ella. ¿Tú qué piensas? Y el pastor le dijo, usted lo que es un cobarde y a mí no me vuelva a hablar. Si usted no va y le dice lo que tiene que decirle a esa chica, a mí no vuelva a hablarme. Y dice que este hombre fue y se arriesgó, hizo lo que el pastor le dijo en ese momento y le habló a esa mujer. Lógicamente él había orado y todo, pero era momento de actuar. Y dice que hoy día, luego ellos se casan, tienen una relación súper bonita y todo, terminan casándose unos hijos y se convirtió este hombre en uno de los mejores amigos del pastor, y siempre que se reúnen a comer, siempre recuerdan de ese momento, de que el temor que él tenía, él no quería asumir el riesgo, iba a esperar que algo ocurriera. Y saben, esto nos enseña algo también. Las personas que esperan el momento ideal, el sitio oportuno y la fecha exacta, nunca han hecho nada productivo. Y bíblicamente nos dice Eclesiastés 11:4, acompáñenme ahí a leerlo. Eclesiastés 11:4 dice, quien vigila al viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Es muy probable que aquellos que esperan el clima ideal para sembrar nunca tengan nada que segar. ¿Saben por qué?
Esto es de aquellas personas que dicen que servirán a Dios de mejor manera una vez que abandone ese empleo que le consume tanto tiempo, o aquel que afirma que será más efectivo cuando cambie de congregación, o que el año entrante será mejor, o cuando se case, o el día que sus hijos crezcan, el próximo verano, una vez que le den las credenciales de pastor, al terminar sus estudios, o cuando tenga todo el dinero. Es simplemente una excusa, es una excusa. Personas que esperan el clima ideal para sembrar nunca tengan nada que segar, es probable, porque necesitamos tomar riesgos con el Señor. Y estamos diciendo, lógicamente, que debemos orar, no estoy diciendo que no debemos hacerlo, pero hay momentos donde la oración, como en este caso puntual, se convierte en algo secundario. Y el Señor le está diciendo, ¿por qué me miran? Marchen, yo ya hablé. Y lo que hablé es que yo me voy a glorificar. Pero ¿qué esperamos nosotros? Nosotros esperamos muchas veces ver para creer, y ahorita vamos a estar viendo algo de esto. Miren el verso 16. Dios le pide a Moisés una acción que demanda fe. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón. Otra vez lo que ya había dicho. Y en todo su ejército, en sus carros, en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios le da a Moisés instrucciones claras y precisas que requerían de una absoluta confianza. No era ver para creer, sino creer para ver. Y saben, como aplicación para nosotros, la falta de fe es uno de los grandes problemas del cristianismo moderno. Cristianos que necesitan ver para creer o sentir para obedecer. Cuando yo sienta, es que estoy esperando sentir para hacer esto. Y el Señor no nos llama a ver para creer, pero la Biblia dice que no andamos por vista, sino por fe. Y por fe, ahora, fe no es dar golpes al viento, ¿sí? Fe no es andar dando tumbos en donde caminamos, no. Fe es estar confiados, completamente seguros en lo que Dios dice en su palabra. Allí está nuestra fe en Él, en quien es Él, en lo que ha dicho. Miren, pueden tener la completa confianza y la completa seguridad de que lo que Dios ha dicho en su palabra se cumple. Cada punto, cada coma, cada tilde que está ahí, cada verbo, cada acción que encontramos aquí, que el Señor muestra en su palabra, se cumple porque Él es Dios. Y es muy importante recordarlo. Entonces, aquí el Señor dice, y yo me glorificaré en Faraón. Dios siempre es glorificado en lo que hace, aún en la muerte de algunas personas. Eso era lo que le iba a pasar a Faraón, su muerte. Y Dios dice que él se iba a glorificar. Y eso es bien interesante. Aunque suene fuerte, ¿quién de nosotros podría juzgar a Dios por lo que él hace? ¿Sí? Dios se glorifica en todo lo que hace, aún en la muerte de algunas personas, porque ese es el contexto. El contexto es: marchen, entren, van a entrar en seco y ellos los van a seguir, y yo me voy a glorificar en Faraón. ¿Qué significa? Este hombre no va más. Su orgullo, su obstinación no va más. Voy a darle final, capítulo final a este hombre. No va a volver a estorbarlos más. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Miren, aquí encontramos un ejemplo gráfico de cómo la gloria de Dios o la obra de Dios puede ser luz para una persona y también puede ser tinieblas para otra. Es un ejemplo gráfico. La señal de la columna de fuego y la columna de nube, que en ese momento estaba haciendo columna de fuego porque era de noche, estaba alumbrando a
a su pueblo, por otra parte estaba trayendo tinieblas a aquellos que no eran su pueblo. Y es un ejemplo gráfico de cómo la obra de Dios o la gloria misma de Dios puede ser luz para una persona, pero puede ser tinieblas para otra. Y encontramos este mismo pasaje o la misma verdad, lo encontramos en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pedro dice en su carta, acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2, versos 7 y 8. Primera de Pedro capítulo 2 verso 7, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿No les parece a ustedes tremendo? Que Jesucristo sea para nosotros nuestra mayor bendición, nuestra mayor satisfacción, nuestra plenitud, nuestro gozo, pero se convierta para aquellos que no creen en la piedra en la cual se tropiezan, y cuando uno se tropieza se cae, y cuando uno se cae se raspa, y cuando se raspa le duele y se infecta y pasan muchas cosas. El mismo Jesús, que es nuestra gran bendición, porque creemos. El punto es, ¿cómo está mi vida con Jesús? ¿Creo en Él? Si yo creo en Él, Jesús es mi bendición. Pero si yo no creo en Él, ese mismo Jesús que es bendición para un grupo, se convierte en la roca, en la piedra, en la cual otros tropiezan. Mire, he estado durante estos días aquí, han estado viniendo algunos trabajadores, si se dieron cuenta estuvieron pintando, ya no tenemos los grafitis feos que estaban afuera en las puertas, estuvieron pintando, y he estado compartiendo con los trabajadores, y saben, cada vez que les digo algo, se burlan, y dicen chistes, y se sonríen. Ahorita antes de irse y ya para despedirse, le dije algo a alguno de ellos y dijo, ay no, pero ¿para qué si Jesús le encantaba hablar con el diablo? Y sabes, y el diablo le decía, no, yo no quiero hablar con usted porque usted me quiere cambiar. Y lo dicen son de burla, se ríen, pero un día esa burla, ese chiste, si no se arrepienten al reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, un día se va a devolver para ellos y se le va a convertir en una piedra que los va a destruir, que les va a caer encima. Y es triste, pero lo podemos ver reflejado en el mundo. La gente se burla de nosotros muchas veces y no han hecho y no decir chistes tras chistes. Me he contado tres días de malos chistes y de estarles diciendo, y a veces, ¿sabes qué? Trato de no decirles nada para no, a veces trato cuando puedo vuelvo y les digo y les digo algo en el Señor, pero como sé que están tan cerrados y en su necedad, no quiero que sea como mayor, o sea, tengan que rendir mayor cuenta de lo que de la necedad que van a decir, porque por cualquier cosa que les digo, salen con cosas terribles, pero es la palabra de Dios. Miren lo que dice el verso 8, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, noten esa palabra, destinados. Usted y yo somos destinados para creer en Dios, en su palabra. Ellos han sido destinados para perderse, como le pasó a Faraón y a su ejército. Ahora, Dios quiere que todos se salven y vengan al arrepentimiento, pero tristemente no todos se van a salvar. ¿Por qué? Porque no todos van a querer aceptar a Jesús como el Señor y Salvador, como la roca de salvación donde puedo estar refugiado, sino que lo ven como un cuento, lo ven como un chiste, y un día ese chiste se va a volver en llanto y crujir de dientes, dice la palabra. Y es triste, ¿no? Pero es la dura realidad en la cual vivimos en nuestros días. Vivieron hombres en el pasado, pero vivimos aún en nuestros días. Es muy tremendo. La palabra tropiezo que usa aquí Pedro es del griego proscoma, que también puede traducirse como ocasión de apostasía o que hace caer, del griego escándalon, donde sale la palabra escándalo. O sea, Jesús se convierte en escándalo para ellos, ¿sí?
Y viene y nos habla que es la razón y motivo por el cual muchos caen en apostasía por medio de Jesús mismo, de lo que dicen de Jesús. Se convierte en una apostasía, se convierte en una caída para ellos. Entonces, a los que no tienen, escandaliza a los que solo quieren una religión cómoda, egocéntrica y humanista. Tremendo, esto es una verdad tenaz. Con esto es de lo que yo estoy hablando. Para continuar con el ejemplo, le decía, mira, Dios dice esto en su palabra, y me dice, pero es que nosotros somos Dios, yo soy Dios. Y yo decía, estás más tostado que mejor dicho, cada vez que decía algo, no hace sino decir una necedad y otra necedad. Y está diciendo, yo soy Dios. Y esta gente que tropieza en Jesús no quiere entregar su vida, quiere tener su propia vida, una vida egocéntrica, ¿sí? Donde no tienen problema con un Dios tipo Papá Noel que bendice a todo el mundo, pero Jesús escandaliza a ese tipo de personas que terminan en apostasía, hablando de Jesús. Entonces, muy importante. Verso 21 de Éxodo 14. Entonces estamos viendo aquí cómo el Señor le pide, el Señor viene y hace algo especial, ¿no? La gloria de Dios está cubriéndolos y dice que la misma gloria de Dios fue la que impidió que estos malvados alcanzaran al pueblo de Dios. La gloria de Dios. ¿Saben? La gloria de Dios es la que impide que el mal alcance mi vida. Es la misma gloria de Dios que está cubriendo a sus hijos y es bien especial. Verso 21, y extendió Moisés su mano, Dios le pide una acción de fe, levanta tu vara, y Moisés no pregunta, ¿recuerdan el juego que vimos el domingo? El rey manda, levanta tu mano, levanta tu vara, y Moisés aquí dice, y Moisés no renegó, Moisés dijo, ¿por qué, Señor? Aquí dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esto es un pasaje tremendamente espectacular de ver el milagro y el poder de Dios. Dios quiso usar la mano de Moisés para hacer este milagro, pero recordamos que no fue ni la mano mágica de Moisés, ni la vara embrujada de Moisés, sino el poder de Dios, pero que está demandando fe de un hombre. Increíble. Dice, levanta tu vara. ¿Qué pasa si Moisés no levanta la vara? No sabemos cómo hubiese sido la historia hubiese sido diferente. Ahora, no porque la vara de Moisés ni la mano de Moisés tengan poder, es porque Dios quiere usarlo como un instrumento útil. Y Dios quiere usarnos como instrumentos útiles, pero demanda fe de nosotros. Y a veces no damos el paso porque no tenemos fe, porque sentimos que el Señor nos va a dejar a mitad de camino. Y aquí vemos a este hombre haciendo esto. Ustedes saben que hemos escuchado por años a los ateos hablando acerca de este pasaje. History Channel, hablando y discutiendo qué fue lo que pudo haber pasado aquí. Ateos que la Biblia, si ustedes se dan cuenta, no hay el nombre ateo, pero la Biblia sí le dice a los ateos, o los que dicen ser ateos, necios. En el Salmo 14:1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que cuando usted vuelva a encontrar un ateo o alguien que dice que no cree en Dios, que es ateo, simplemente es un necio. Y la palabra necio, ¿saben qué significa? Es tonto, aquel que piensa que Dios no existe. Y hemos escuchado cómo ellos debaten con este pasaje diciendo que el lugar donde el pueblo cruzó, ¿sí?, el Mar Rojo, solo tenía 20 centímetros de profundidad. ¿Ustedes han escuchado eso? Que fue fácil que el pueblo cruzara y atravesara el Mar Rojo en ese espacio por donde Dios los guió, porque era el lugar más estrecho y la profundidad era de 20 centímetros solamente. Bueno, uno dice, tremendo, ¿no? Qué tremendo descubrimiento.
Si llegáramos a comprobar que esto es verdad, esto magnificaría el poder de Dios, porque ellos simplemente se centraron en cómo explicar que el pueblo pudo pasar. Pero esa teoría no explica cómo en un charco de 20 centímetros el Señor ahogó caballos, carruajes, ejército completo. O sea, esto hace, imagínese, o sea, usted ahogando a alguien así, tirándole agua así. Caballos, increíble, Dios los ahogó de esa manera y murieron todos. Y ellos sí pasaron con 20 centímetros, y esa es la teoría, es real, pasaron aquí, entonces claro, salpicaban. Y cuando Moisés dijo, bueno, listo, el Señor envió un vientico y empezaron a tomar agua y se murieron caballos, jinetes, faraón, en un charco. Qué poder de Dios, ¿no? Lo que realmente muestra la necesidad del hombre, el no querer reconocer lo que Dios hace, no se dan cuenta que terminan magnificando el poder de Dios con su propia necedad. Terminan glorificando a Dios con su propia necedad, como lo hizo Faraón, con su terquedad, con su orgullo. Entonces, lo interesante de la palabra aquí es que muro habla acerca de una pared de agua. Éxodo 15:8, que es el pasaje que continuaremos viendo la próxima semana, dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El agua se cuajó. ¿Ustedes se imaginan lo que está diciendo aquí? Es una pared de agua. Pared de agua aquí, pared de agua acá. ¿Se pueden ustedes imaginar al pueblo de Dios atravesando eso? ¿Se pueden ustedes imaginar que existiera en esa época celular, cámara, Facebook? Un momentico, Moisés, una fotico aquí en pleno. Eso es un espectáculo. Y posteando esa foto en el Facebook, colocando el poder de Dios. Una pared de agua, es bien interesante, se cuajaron en medio del mar. Y aquí vemos cómo el Señor respaldó la respuesta de fe de Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Recuerden, aquí está la recompensa a la fe. ¿Cuál es la recompensa a la fe? No tengan miedo, estén tranquilos y verán hoy la salvación. Estén atentos porque lo que van a ver es la salvación de Dios. Literalmente, tal cual como Moisés habló en fe, Dios respaldó. Y efectivamente eso ocurrió. Aquí está Dios respaldando, recompensando, honrando la fe. Dios honra nuestra fe cuando nuestra fe está depositada en Él. No es fe en la fe, es fe en Él. Porque la gente dice en el mundo, lo importante es que crea, lo importante es que tenga fe. ¿Sí? Tómese esa agüita, lo importante es que tenga fe. No es fe en la fe, es fe en Dios, fe en Jesús. Ahí es donde la fe tiene valor y tiene sentido. Y Dios respalda esa fe que está depositada en Él. La fe bíblica es la fe que está depositada en Él. Esa es la fe verdadera. ¿Sí? Pero vamos a ver que Dios, por un lado, honra, bendice, exalta, respalda la fe de este hombre, de Moisés, que es nuestro ejemplo en este capítulo. Pero de otra manera trastorna y juzga al orgullo. La Biblia nos dice por todo el contexto qué hace Dios con hombres, mujeres orgullosos. ¿Qué hace Dios con esta clase de personas? Los resiste, los humilla, como humilló a Faraón y su ejército. Verso 23. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente a caballo. La separación entre ambos era grande, ¿no? Por lo que vemos era un lugar muy, muy grande donde ellos estaban pasando. Verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Verso 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sí? Y aquí encontramos algo que se conoce como un antropomorfismo, y es la expresión didáctica especial de la revelación escrita que atribuye a Dios
forma y cualidades humanas. ¿Sí? Dice que Dios vio, dice que Dios vino y trastornó, hizo algo, o sea, toma forma de algo que nosotros humanamente podemos entender. Y vino y confundió, le quitó, aquí dice que quitó las ruedas de sus carros. Imagínense, esta gente venía toda y el Señor le quitó las ruedas a esos carros y todo lo que pudo haber ocurrido ahí, el trastorno que hubo en este pueblo. Y así mismo es como Dios trata al orgullo. Y así mismo es como Dios trata a los hombres, mujeres orgullosos. Por eso el orgullo no trae nada bueno para nuestras vidas y necesitamos rendirnos al Señor y reconocer que Él es nuestro Señor. Entonces, este antropomorfismo que estamos hablando aquí sirve para que nuestro limitado entendimiento podamos entender a nuestro Dios por medio de cosas con las cuales estamos familiarizados. Dios se relaciona con nosotros en términos humanos y es lo que hace la palabra. Verso 26. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, imagínense, ha pasado la noche y está amaneciendo, o sea, uno dice, cuán loco pudo haber sido esta lucha, este tiempo que se tomó allí, cruzando el Mar Rojo, creyendo a Dios, tomando decisión, avanzando. Y aquí nos dice, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios de en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y cuando dice ni uno es ni uno. Tremendo, tremendo el poder de Dios. Increíble. Si fueron solo 20 centímetros de agua, imagínense los caballos, los carruajes no pudieron devolverse. 20 centímetros de agua y no podían. Pero sabemos que no fueron 20 centímetros de agua porque aquí el texto, la narración nos muestra que cubrió las aguas, cuando las aguas volvieron, esas paredes altas que ellos tenían, cuando volvieron, ¿se pueden imaginar lo que empezó a ocurrir? Fue tremendo y no quedó ni uno solo. Entonces, una vez más, era el poder de Dios obrando y no la mano de Moisés. Miren, la mano de Moisés para abrir, la mano de Moisés, Dios voltea y dice, ahora levanta tu vara y el agua va a volver otra vez a su lugar. Pero no era la mano de Moisés, era la mano de Dios, el respaldo de Dios. No fue la mano de David, no fue la puntería de David frente a Goliat, no fue que David fuera el experto en tirar una onda. ¿Quién fue? La mano de Dios, el respaldo de Dios en la mano de David. Es diferente. No se trata de ti ni se trata de mí, se trata del respaldo de Dios en tu vida y en mi vida. Cuando Dios hace algo, cuídate de robarte la gloria de Dios. Es que es porque tú eres muy brillante. Es porque tú eres muy elocuente. Es porque tú eres muy simpático, muy simpática. No, es porque Dios ha colocado una gracia especial en tu vida. Y a eso es lo que debemos darle la gloria a Dios. Siempre debemos darle la gloria al Señor. Y es muy importante. ¿Saben? Se nos olvida. Nos encantan los aplausos. Nos encantan que nos admiren. Nos encantan que nos den la palmada. A todos. A mí me encanta. Pero es algo de cual tenemos que cuidarnos. Yo no sé si a usted no le gusta. Y si no le gusta, está bien, qué chévere, gloria a Dios. Pero en nuestra carne es algo que nos encanta. ¿Sí? Pero es algo de lo cual debemos de tener mucho cuidado. Porque el orgullo tiene Dios tiene un trato especial o un trato muy fuerte con aquella persona que es orgullosa. Y eso es una lección que debemos aprender. El orgullo enceguece, como encegueció a Faraón. Y ya vemos su consecuencia, no quedó ni uno. Entonces, así es la victoria que Dios nos da, no quedó ni uno. ¿Sí? Entonces, respaldo a la respuesta de fe y trastorno y juicio al orgullo. Respalda a Moisés en su fe, pero juzga al orgullo. Vamos a ver la última, que da una gran lección al temor y la incredulidad. Dios no quiere que temamos. La Biblia está repleta de un no temas. ¿Se acuerdan con Josué? No temas, esfuérzate y sé valiente.
¿sí? Con los discípulos. ¿Por qué temen? No temáis, hombres de poca fe. Y el Señor dice, no temas. ¿Sabes? Cuando fue a sanar a, a la hija de Jairo, dice que se apareció esta mujer con el flujo de sangre y vino ese momento donde esa mujer de flujo de sangre es sanada y vienen y le traen la noticia a él y le dicen, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. Y el Señor voltea y este hombre que tenía fe de que el Señor podía salvarla, que podía sanarla, y en ese momento Jesús escucha que le dicen a este hombre, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús voltea y le dice, no temas, solo cree. Y el Señor quiere que creamos, quiere que dependamos de Él, porque Él honra el orgullo, respalda Él respalda la fe, desprecia el orgullo o castiga el orgullo, ¿sí? Juzga el orgullo, pero da una gran lección de temor, da una gran lección al temor y a la incredulidad. A todos aquellos que están temerosos por A, por B, por C, por lo que ha de venir, por mañana, por el mañana. Yo no sé el mañana, pero aún el Señor nos dice, no temas. Cada día tiene su propio afán, dice la palabra. Entonces veamos ahí, verso 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿No les parece a ustedes que es una gran lección? Recuerden, la lección es tremenda, porque cuando ellos estaban en la situación antes de cruzar, era fácil, recuerden que errar es de humanos, pero más de humanos es echarle la culpa a otros. Y le echaron la culpa a Moisés, cuando se vieron en la sin salida. Pero cuando este hombre obró en fe, Dios abrió, pasaron, cruzaron, el mar se cierra y ahora, al otro lado del mar, al otro lado de la dificultad, cuando Dios ha dado el milagro, ya cuando ha pasado como, el fresquito, ¿no? Sentíamos que eso me iba a ahogar, sentía que de esta no iba a salir. Ejército atrás, agua adelante. Pero ahora estoy al otro lado. Ya no hay un ejército que me persiga, ya el agua, ya no tengo agua en mis pies, ya estoy al otro lado. Pero ¿saben qué pueden ver ellos? Están viendo a todos. Imagínense esto. Yo no sé si ustedes han visto o han escuchado algunos documentales de todo lo que fue el holocausto nazi, los centros de concentración, el campamento donde llevaban a la gente y los ponían en cuartos con gas y morían y eran bultos, era tirar como tirar desperdicios, y era terrible la forma en que murieron. Y gente que se salvó de esa tortura y han vuelto a esos campos y comentan cómo fue eso de terrible. Imagínense esta gente lo terrible que pudieron haber visto en esa esclavitud, y ahora ven a ese que quizá un día le dio un latigazo porque no levantó el ladrillo, porque no hizo nada, ven su rostro ahí, pero está muerto. Ya no se puede levantar, ya no me puede oprimir, ya no me puede gobernar, ya no me puede ordenar, está muerto el que me perseguía. Y aquí hay una gran lección de Dios para aquellos que se quejaron antes de cruzar, pero ahora están viendo la mano de Dios, el poder de Dios, y están viendo que no quedó ni uno. Imagínense ellos al otro lado del mar, en la orilla, y viendo a esa gente ahí, y quizá alguno de ellos pudo haber reconocido, mira, aquí está Faraón, mira, aquí está el consejero de Faraón, ¿te acordás lo que nos iba a hacer, lo que nos hizo? ¿Te acordás cuando nos encarceló? Mira, murió. Ya no más temor, ya no más tortura, ya no más esa situación. Dios se había glorificado. Entonces, según la lógica humana, los que debían haber muerto no murieron, y los que debían haber vivido murieron. A la lógica humana. ¿Recuerdan cuando ellos lo siguieron? Estábamos hablando que era un ataque bélico. Un ataque bélico era, decía en nuestros días, 600 tanques de guerra contra humanos con machete. ¿Qué pueden hacer? O sea, la lógica dice, cuando empieza el bombardeo, pobrecitos, y empieza el bombardeo y nosotros estamos desde acá del escenario así mirando.
Cuando abrimos los ojos, los tanques de guerra están volteados, están muertos los que están en los tanques de guerra, y la gente de acá que estaban con el machete están ahí en pie, peinados y todos, a ver, y uno dice, loco, o sea, ¿qué pudo haber ocurrido? La mano de Dios. Para la lógica del hombre, esto es improbable, pero recuerden que Dios nos trastorna la lógica humana. Necesitamos creerle a Dios. No andamos por la lógica, recuerden, sino por la fe. Ellos pudieron ver a los que oprimieron, a los que los oprimieron, estaban muertos en el mar. Por el poder de Dios, como aplicación, nosotros podemos ver eso que nos persiguió por muchos años, muerto a la orilla del mar. La angustia, el rencor, el miedo, la desesperación, la depresión, la muerte, el divorcio, los vicios. Por el poder de Dios podemos ver todo eso muerto. Y saben, tenemos que seguir viendo más de esas cosas muertas, hablando espiritualmente. Y es muy importante. ¿Cuáles son los egipcios muertos en tu vida? ¿Hace cuánto no ves egipcios muertos en tu vida? Y no estoy hablando de hombres, estoy hablando de esas prácticas muertas en tu vida. Porque el Señor te ha rescatado, porque Él te ha dado poder, porque te ha empoderado, porque te ha dado su Espíritu Santo para decirle no más. El vicio no me va a gobernar, la ira no me va a gobernar, mis emociones, la depresión, nada de esto me va a gobernar. Dios me ha hecho libre y puedo ver muerto todo eso que me persiguió. Personas que no podían dormir antes de llegar a Cristo, hoy pueden descansar y pueden tomarse una píldora, que es el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y pueden ver cómo no les sirvió el Xanax, el Alprazolam, el Valium, sino que lo único que pudo servirle fue creer en Jesús como su Señor y Salvador. Y Él le trajo libertad y ahora ve muerto eso que lo perseguía. Y esa es la vida del creyente, esa es la vida nuestra. Verso 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Recuerden, miren lo que Dios ejecutó. ¿Por qué lo ejecutó? Por el orgullo. Ellos pensaron que podían cambiar el curso de lo que Dios ya había hablado. Miren, somos necios cuando pensamos que solo el orgullo en nuestra vida piensa que nosotros podemos cambiar la ley de Dios, las leyes divinas de Dios las podemos cambiar y que Dios se equivocó. Somos necios. Dios dijo que eso iba a pasar y eso ocurrió. Y simplemente por ellos seguirlos, eso les pasó. Pero a veces nos pasa a nosotros igual. Cuando nos dice la Biblia, no te juntes con yugo desigual. Y creemos que vamos a cambiar la ley de Dios. Que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ah, no, yo voy a sembrar odio, no importa, eso no me va a alcanzar nunca. Un día te va a alcanzar. Un día te va a alcanzar porque Dios lo dice en su palabra y son leyes que Él ha establecido. Y ninguno de nosotros podemos salir de esas porque nos rige. Seamos o no seamos hijos de Dios. Aquí el juicio le alcanzó a esos hombres. Entonces es muy importante tenerlo presente. El pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. Dice, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. El fin de la victoria no es en primera medida la tranquilidad, sino que tengamos un concepto mayor de quién es nuestro Dios. ¿Saben? Cuando Dios nos saca de una situación, el fin de todo eso, en última, no es como, gracias a Dios ya tengo paz. No, es como, wow, Señor, lo que nadie pudo hacer, tú eres el único que lo puede hacer, tú eres Dios. La tranquilidad, la paz que viene de esa situación es la ñapa, es el resto, pero realmente a lo que Dios apunta es que nosotros podamos reconocer quién es Él. Y aquí dice que el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Recuerden que este pueblo es un pueblo que va a dar muchos problemas, porque es un pueblo que anda por vista y no por fe. Es un pueblo que ahorita dicen, sí, ahorita sí creemos en ti, Moisés. Más adelante van a alabar al Señor y luego entran al desierto y se van a encontrar con el desierto, con las aguas de Mara, que significa amargura. Y va a venir, después de una alabanza, va a venir amargura. Ese es el próximo capítulo. Y entonces vamos a encontrar cómo va a ser un pueblo emocional, cambiante por la situación.
Y recuerden que dice la palabra de nosotros: bienaventurados los que sin ver creyeron. Actuemos sin ver para creer. No esperemos sentir para obedecer, obedezcamos para sentir. El mundo vive al revés. El mundo tiene que sentir para obedecer. Por eso son los divorcios hoy día. Es que no siento que amo a mi esposa, entonces me separo. Pero la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ok, un día di un voto de que no me voy a separar de ti, entonces creo y voy a caminar de acuerdo a lo que dije, voy a honrar esa palabra que dije, y entonces, de una manera milagrosa, Dios empieza a orar y empieza a dar sentimiento, empiezas a sentir, porque has obedecido, obedecer para sentir, pero no sentir para obedecer. Sí, creer para ver, pero no ver para creer. Señor, que amo, luego vamos a ver. Cuando damos el primer paso, el Señor empieza a moverse, empieza a hacer. Pero mientras no damos pasos de fe, nada vamos a poder ver. Así funciona el Señor. Entonces necesitamos realmente que nuestras pruebas generen en nosotros un avance, un conocimiento más profundo en nuestra relación con Dios. Sí, y recuerden que el Señor dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Dijo después de que Tomás dijo, si no me tiene el dedo en la llaga, no creeré. Jesús se presenta y dice, ven Tomás, vengo por ti. Y luego este hombre dice, Señor mío y Dios mío. Y le dice, porque has visto, has creído, pero bienaventurados los que sin ver creyeron. Si alguno de ustedes le preguntaron en la calle, bueno, muéstrame a Jesús para yo creer, muéstramelo, yo quiero verlo, si yo empiezo a ir a la iglesia con usted. ¿Usted qué tiene que decirle? Es por fe. No es por vista, es por fe. Él estuvo en la tierra, históricamente, bíblicamente, hay registros de que estuvo y nosotros lo creemos. ¿Sí? Y creemos que sus profecías se cumplieron. Más de 300 profecías vamos a ver este próximo domingo. Y hay otras 300 profecías que hablan de su segunda venida. Y muchas ya se están cumpliendo. Y estamos cerca al final. Entonces, bienaventurados sin ver, bienaventurados los que sin ver creyeron. Amén. Que el Señor nos lleve a esos niveles. Como dice, voy a usar una frase de nuestro hermano Napoleón, del filósofo Napoleón. Que el Señor nos lleve a esa dimensión de la fe, de creer, de lanzarnos, estando seguros de que no nos vamos a totear, estando seguros que vamos a caer en un lugar abollonado y el lugar que Dios tiene para nosotros. Porque si Él dice, Él cumple. Amén. Señor, yo te doy gracias por esta noche. Gracias porque continuamente, Señor, es algo que está en cada estudio que hemos estado viendo últimamente y tiene que ver de la fe, Señor. Pasos de fe, pasos de obediencia, creer lo que tú has dicho en tu palabra. Y esa fue la primera frase con la cual iniciamos esta noche. ¿Por qué estás ahí? Levántate y anda. ¿Qué haces ahí sentado esperando una voz? ¿Qué haces ahí sentado esperando otra orden? Lo que tienes que hacer es levántate y anda y haz lo que ya te dije que hicieras. Señor, ayúdanos a creer en lo que ya tú nos has dicho. Perdónanos por excusarnos en la oración. Perdónanos, Señor, por excusarnos en ese cliché de la voluntad tuya, Dios. La voluntad tuya es buena, agradable y perfecta, Señor. Pero hay cosas que sabemos que son tu voluntad, como amar a nuestra esposa, amar a nuestro esposo. Es tu voluntad. No tengo que preguntarte a ti si debo orar por mi esposa o no debo hacerlo. Debo amarla, porque tú dices en tu palabra, Señor. Y Dios, ayúdanos a realmente vivir en fe para ti, a no esperar ver para creer, pero sí permítenos creer para poder ver muros al lado y lado, milagros pasar en nuestra vida, Señor, aventuras de fe contigo. Ayúdanos, Señor, necesitamos realmente que nos permitas, que nos ayudes en nuestra incredulidad, como dijo aquel hombre, cuando tú le dices al que cree todo le es posible, y este hombre dijo, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, ayuda mi incredulidad. Ayúdame esas veces que quiero creer, pero mi carne gana más y mi lógica toma el poder, el control y termina apagando esa fe. Señor, ayúdame a creer en ti, en lo que tu palabra dice es verdad, es correcto, es puro,
puro, es santo y se cumple. Señor, gracias por esta noche. Gracias porque nos hablas a nuestro corazón. Y te pido, Dios, que sigas obrando en nuestras vidas. Hemos visto, Señor, cómo honras la fe, juzgas el orgullo y das una lección al temor. Hoy nos has dado una lección también, Dios. Y por eso te agradecemos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, es súper lindo e inspirador leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios y crecer en lo que ella nos dice. Y mi ánimo y mi anhelo es que puedan estar allí creciendo, amando al Señor, teniendo fe. Mañana los esperamos. Hay tiempo para orar, ¿no?